Estamos en este podcast Perfiles y justamente platicando con usted, doctor Marco Calixto, es esta charla. Quería invitarlo para principalmente platicar de lo que ha sido su experiencia a lo largo de más de 25 años. 30 años. Este año cumplí 30 años de cirujano plástico. De cirujano plástico exclusivo. De que me recibí de cirujano plástico. Reconstructiva también. Es que la cirugía plástica, el término plástica, todo mundo lo piensa como si fuera gente de plástico, ¿no? Pero no, el término de cirugía plástica viene del griego plastike, que significa... Sí. Sí, si quieres empezar. ¿No has empezado a grabar? No, empezamos, te parece, sí, por favor. Conteo y arrancamos. ¿Va? Ok. Importante. Ya estaba bien emocionado. Sí. Sí, pero es que va. Okay. 4, 3, 2. Bien, estamos en el podcast Perfiles. Yo soy Pamela Esparza y está conmigo el doctor Marco Calixto. Usted es cirujano plástico y le preguntaba si es también reconstructivo, pero me decía que es como este estereotipo de que le han puesto plástico por... No, lo que sucede es que el reconstructivo lo pusieron para que se definiera mejor nuestra especialidad. Okay. ¿Por qué? Porque cirujano plástico para mí engloba los dos apellidos que tenemos: cirugía plástica, estética y reconstructiva. Okay. La cirugía plástica lo engloba todo. ¿Y por qué lo engloba todo? Porque el término plastique no viene del que porque se ponen los plásticos o porque se ponen los implantes. No, eso viene del griego, de la palabra plastique, que significa moldear. Entonces somos los que moldeamos pues cualquier parte del cuerpo. Y platicando de esto alguna vez, que andaba ahora sí que de ratón de biblioteca en donde yo hice mi especialidad en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México, vi que había unos tomos de la historia de la medicina y dije, bueno, a ver qué dice de la cirugía plástica, ¿no? Y viene y decía, la cirugía plástica o cirugía reconstructiva se hace con los desechos de todos los demás cirujanos. ¿Y usted está de acuerdo o no? Estoy muy de acuerdo. Lo que no querían los oftalmólogos, que eran los párpados, la órbita, que lo haga el cirujano plástico. Lo que no querían los ortopedistas, principalmente la mano, que tiene estructuras muy finas y tiene que ser muy fino uno a la hora de estarla tratando, que la hagan los plásticos. Lo que no querían los urólogos de las hipospadias, epispadias, esto es cuando hay defectos en el pene, que en lugar de salir por enfrente la uretra, para salir la orina por ahí, salían por arriba o por abajo del pene. Que lo hagan los cirujanos plásticos. Y así se fue haciendo la especialidad. Y ya después también se fue integrando lo que es la cirugía estética. Y la cirugía estética, para mí, todo esto es apasionante porque pues es lo que yo hago, y yo creo que el que uno haga o le apasione lo que uno haga es lo que tiene que buscar en la vida. Porque pues si uno va a estar aburrido con lo que hace, que sí, que a veces es estresante, porque por ejemplo el día de hoy me decías que casi vengo de quirófano, hicimos un lifting facial, y en el lifting facial la señora nos sangró un poquito más de lo normal, nos tardamos un poquito más, y yo creo que si me pusieran a mí también un monitor, pues mi frecuencia cardíaca también se iría hasta el cielo, y a lo mejor hasta la presión arterial. Pero es estresante porque usted se exige eso, ese reto. Pero es lo que nos gusta, es como ahorita que se acaba de terminar la Fórmula 1, pues qué padre de estar arriba de un carro y correr a 200, 300 kilómetros por hora, ¿no? La adrenalina que se ha de sentir, pero es la adrenalina que nos gusta a nosotros. Alguna vez también estaba yo, cuando hacía guardias, ahorita ya no hago porque no tengo tiempo, estaba yo suturando a un niño que lo había llevado una maestra de su colegio, cuando todavía permitían eso, y me dice la maestra, oiga doctor, y yo no sé usted cómo le hace para ver sangre y no ponerse nervioso
Digo, no, gracias a Dios, cada quien tenemos nuestras virtudes y lo que nos gusta hacer. Le digo, porque a mí póngame al frente de un grupo de niños y yo no sé qué voy a hacer con ellos. Entonces, por eso que es lo bonito que cada quien le apasione lo que le gusta, lo que hace. Y a mí, pues, mi especialidad me apasiona en sobremanera. Y también lo que yo les digo es que esto de la cirugía plástica, así hablando nomás como plástica, que englobara lo estético y lo reconstructivo, es un mundo muy, muy, muy grande. Y este tema, este trabajo, que para usted es una pasión totalmente, lo ha desempeñado durante los últimos 30 años, lo ha perfeccionado y ha visto pues cómo han evolucionado sobre todo las tendencias, pero no solo se ha dedicado a moldear, ¿no?, el cuerpo de mujeres, hombres, de quienes le interese cambiar su físico, ¿no?, sino que también se ha dedicado a otro tipo de objetivos en el tema de la cirugía. ¿Qué le ha dejado esos 30 años? ¿O alguna experiencia que haya dicho, bueno? Las mayores satisfacciones, obviamente, estética, les digo yo a mis pacientes que mi mejor pago que yo pueda tener es que salgan sonrientes de mi consultorio, que salgan felices, porque después de que les quito el vendaje que ya se nota a los 5 o 6 días de una lipo y que se ven al espejo y se les ve su figura toda moretoneada, pero sí, su figura, salen muy contentas. Para mí eso es un gran pago, pero yo creo que es todavía más satisfactorio, nomás que pues ahora sí que la vida lo va alejando uno de eso, de la cirugía reconstructiva. ¿Por qué la cirugía reconstructiva? El ver cómo cambia, también con la estética, pero cómo cambia la vida de la gente cuando por lo que hace uno la ve diferente. Un ejemplo, el Colegio de Cirugía Plástica del estado de San Luis Potosí tiene una campaña desde 1998, 99, no recuerdo bien exactamente el año, en el que un grupo de nosotros, los que queremos, vamos a las campañas de cirugía extramuros. La campaña de cirugía extramuros se opera principalmente el labio y paladar hendido, que pues sí hay gente que opera uno y que pues en algunos lugares hasta le llaman operación sonrisa. ¿Por qué? Porque les devuelve la sonrisa a los niños, porque no se pueden reír normal. Y voy a esto porque alguna vez en esas campañas nos llegó una niña con una nariz doble. Órale. Así como si tuviera 2 tubos juntados nomás así. Y llegaron los papás. Las campañas en aquella época, ahorita se van a retomar a lo mejor el año que entra en la Huasteca. En aquella época allá en la Huasteca, ahorita no por la pandemia. Y llegó la mamá con la niña y pues, ¿qué me le pueden hacer? Hijo. Obviamente, ahí pues no traíamos el material, ni existían las condiciones adecuadas para operarla. Y ahora sí que yo tomé el caso y estuvimos solicitando apoyos. No sé si todavía exista Vida Digna, que da apoyos de ese tipo. Obviamente la Secretaría de Salud, en aquella época estaba el doctor Toranzo de Secretario de Salud. Entonces nos consiguieron, la Vida Digna nos consiguió unas plaquitas, unas mini placas, para fracturar esos tubos, unirlos y que fuese una nariz lo más normal posible. ¿Y no podía respirar? ¿O sí tenía? Podía respirar bien, bien. Pero estéticamente ella se sentía muy, muy cohibida por eso. Ahora, ahorita que dijiste estéticamente, también cabe mencionar la diferencia entre cirugía plástica y cirugía reconstructiva. Cirugía reconstructiva y cirugía estética, perdón.
La cirugía estética, bueno, la cirugía reconstructiva es llevar lo que está dañado a la normalidad. Ok, la normalidad de acuerdo Al al promedio de la gente. Al promedio de la gente. Ok. Y la cirugía estética es llevar algo que está normal, llevarlo a un grado superlativo que es la belleza. Y en ese caso le tocaron las dos. Pues en ese, bueno, cuando haces tú una cirugía reconstructiva no te puedes quedar a que, no, nomás con que quede normal, que quede lo mejor posible. Así me pasó también con una chica que llegó al hospital con la cara destrozada porque ella iba a su centro de trabajo aquí en Villa de Arriaga, contrataban o te llevaban o se iban en una camioneta todos los trabajadores de una escuela y chocaron y ella se salió por el parabrisas y aparte de salirse por el parabrisas se talló la cara con el pavimento. Entonces a ella pues obviamente lo primero era tratarle de su cara volverlo a la normalidad y ya después que la pusimos en la normalidad le pusimos la nariz más bonita, era una mujer pues. Es que de por sí ya era un evento traumático, ¿no? Un accidente de tal magnitud. Bueno, pues hay que echarle un poquito más a la autoestima, ¿no? Me imagino que es que a eso voy un poquito también. No con la intención de juzgar ni mucho menos, pero el tema de la autoestima, cuando uno va a pedir una transformación o un mejoramiento no estético, pues ahí juega mucho el platicar con la persona. Me han mandado pacientes psicólogos y psiquiatras por eso que tú me estás diciendo, porque gente que está deprimida, que tiene la autoestima por los suelos, el que tú le cambies un poquito su fisonomía, aunque esté normal, podríamos decir, que tú se la cambies y que con eso ese sea un empujoncito para sentirse mejor y para sentirse más segura, es un cambio bastante que se da. Y por eso te digo, me han mandado, la semana pasada me llegó una chica que tiene depresión y que su psiquiatra le dijo, ve con el doctor. ¿Nunca le había pasado? ¿Sí es frecuente esto? Sí, así no todos los días, no todos los Yo pensé pacientes. que era como al contrario, ¿no? O sea, también el trabajo del psicólogo es decirle, o sea, a ver, así como estás, te debes querer, pero bueno, ya... Ay, pues mira, por desgracia, nuestra sociedad es muy competitiva. Y al ser muy competitiva, pues los cánones de belleza y de cómo tienes tú hasta cómo te tienes que vestir. Sí, claro. Te van llevando por algún derrotero. Si tú llegas a una entrevista de trabajo, ahora sí que sin nada de presentación. Sí, claro. ¿Cree que de alguna manera incluso se sataniza esta situación de, si te haces algo es porque, no sé, no te quieres o... Me hiciste recordar algún día que estaba yo en la Ciudad de México, estaba platicando con otro compañero cirujano plástico, su esposa y mi esposa, estábamos comiendo. Y entonces me pregunta la esposa de mi compañero, me dice, ¿qué tal San Luis? ¿Qué tal están las cirugías estéticas? Le digo, pues todavía la gente es muy rara. Y sí es tan rara, y le comenté eso, le digo, que inclusive alguna vez me he encontrado a pacientes en la calle y me sacan la vuelta. Y después, o sea, lo niegan, doctor. Me niegan así tal cual. O sea, son naturalitos por obra de gracia. Así es. ¿Cómo crees? O sea, en estos 30 años, imagínate todas las cosas que he visto, que me han pasado, que estábamos en una cena hace un mes con mis compañeros de la generación de la Escuela de Medicina, y me decían, deberías de apuntar todo eso, porque ahorita sí. Porque tú me estás platicando lo que tú estás diciendo, me hace recordar eso, me trae al recuerdo eso, de que la gente... Sobre todo en San Luis, o sea, más no creo que sea como la sociedad potosina, que, ¿qué van a decir? ¿No? Pero a la vez, pues,
digo, no es que se refleje o que sea Mira, muy evidente, pero... Ya está, a mí no me molesta ya porque pues, ayer o antier también llega una paciente que le hicimos abdominoplastía, quedó muy bien y ya me había pasado con otra paciente que le digo, mire qué bien le quedó su cintura, igual como la tenía antes de tener bebés, y se ríe, las dos, aquella se rió y ella también se ríe y dice, no doctor, es que yo nunca había tenido cintura. ¿Cómo cree? Y me dice, y ahora que me ven así y que me pongo un vestido así entalladito, me dicen mis amigas, oye, ¿cómo le haces? Dieta y ejercicio. Ya hasta les digo yo también de broma, ya en lugar de ponerle aquí consultorio, voy a poner gimnasio. Eso está genial, esa idea es muy buena. Pero aparte es como medio irónico que usted es de los más recomendados. Digo, pues por ahí lo estuvimos googleando y sí, o sea, es como de los más recomendados con otros 2 cirujanos plásticos, pero creo que usted destaca entre las recomendaciones, pero no lo hacen abiertamente, ¿no? Y aparte dicen, yo sé de un doctor, ¿no? O Sí, sea, nadie se ha hecho nada, todavía absolutamente. Y entonces le estaba platicando yo esto a la esposa. Claro. Le digo, no, allá la gente dice que no se operó, pasa esto, me sacan la vuelta. Y dice, ay, acá, y eso fue, pues sí, yo creo que 8 años o más. Dice, acá en México, las que van al gimnasio y todavía y no pueden bajar la lonja o quieren aumentar, dicen, ay, mira, pobrecita, no tiene dinero. Está muy... Sí, pues ahí los estándares, sí, ¿no? O sea, porque ya la mentalidad es diferente. claro. Todavía nosotros tenemos una mentalidad cerrada. Y yo soy potosino y reconozco cómo somos los potosinos, ¿no? Sí, claro. Como muy conservadores en ese sentido. En ese sentido. Como pues sí, del qué dirán, o sea, como nos preocupamos Es mucho más, por el tema. tristemente ¿qué fue? Hace como medio año o un año, falleció una paciente que se fue a operar a Querétaro, porque esa es la otra, que muchos pacientes de aquí se van a operar a otros lados para que no se sepa que se operaron. Obviamente eso conlleva Riesgos. Sí, claro. Sí, ¿no? Y han ocurrido casos en San Luis, lamentablemente. Esos famosos spas, ¿no? O sí, pues también hay cirugías clandestinas. A una policía ministerial falleció en una muy buena zona. Es lo que le iba a decir, es una buena zona Lomas del Tec, como para no pensar que le pudiera haber hecho algo, pero el tipo de clínica supuestamente no ostentaba hacer cirugías, ¿no? No se podía, no era clínica. Era un spa. Era un spa. Entonces, desde ahí yo creo que la gente tiene cierta responsabilidad también al ir primero con gente que a veces ni cirujanos son. Otros que son cirujanos generales, por ejemplo, ahí anda un espectacular. Ese doctor no es cirujano plástico. No sé si lo has visto por ahí. No lo he visto. Adiós llantitas o algo así. Pero así de plano Así de plano. Y el Colegio de Cirugía Plástica de San Luis hemos insistido mucho con las autoridades para que pues se les castigue o se les haga algo o se quite cuando menos la publicidad a toda esa gente. No pasa nada. También tengo ahorita varias pacientes que han llegado a mi consultorio y que los dentistas están haciendo bichatectomía. ¿El de los cachetes? De la de los cachetes. Ok. Entonces, pues el hacerlo no es difícil. Inclusive una liposucción, estar metiendo y sacando un tubito que está conectado a una máquina de presión, pues yo creo que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pues sí, no, o sea, porque también debes tener... El chiste no es el hacerlo. Primero es indicarlo, saberlo indicar. La paciente es apta para hacer una cosa muy sencilla, una bichatectomía. Uh-huh. ¿La paciente es adecuada para eso? Al no ser adecuada, tengo pacientes que ahora le tengo que estar inyectando ácido hialurónico en donde van las bichat porque les quedó todo hundida la cara.
Acabo de ver otra paciente también, que inclusive ella es dentista y que le dijeron sus compañeros, pues ándale ya, siéntate, ahorita te la hacemos. Hacerla no es nada problemático, pero le dije, fueron a consultarme y les dije, pues no, yo no se la haría, y no se la haría porque ella tiene muy aumentado el músculo macetero, que está más abajo, y por eso se ve, como dije, la gente cachetona. A la hora que se le quitan el bichat, lo único que va a suceder es que se va a ver todavía más acentuado el problema. Entonces no es, ahora sí que nomás enchilame otra, como dicen, ¿no? No, claro. Pero entonces, aparte de conocer los antecedentes clínicos... Obviamente. ¿No? Por eso suceden desgracias en las liposucciones. También suceden desgracias porque, por ejemplo, nos recomiendan, y podríamos poner entre comillas, nos recomiendan no durar con un paciente más de 5 horas en quirófano. Y yo lo trato de hacer porque esa recomendación no nomás es para el paciente, sino también es para uno. Pasa una desgracia y no te la acabas, como dicen. Sí, claro. ¿Y por qué? Por quererle hacer el combo de todo al mismo tiempo. Pues para mí mejor hacerlo despacito, más seguro. Entonces sí de repente se ha negado como a la presión de la paciente que diga, pues yo quiero creo hacerme que todo. Después de varios, no tropiezos, sino que a mí no me gusta transfundir a la gente. Cuando hacemos cirugía muy grande, a veces la tenemos que transfundir. ¿Por qué? Porque hacemos mucha liposucción, jalamos y quitamos del abdomen, le hacemos también algo en el busto, y eso pues lo podemos hacer, pero el problema es cómo va a quedar la paciente, ¿no? Y obviamente también hay más predisposición a problemas posoperatorios. Porque eso también, no nada más es cortar, meter y... Digo, es como lo mismo, como la bichectomía. Si todo fuera nomás cortar, decía el maestro Ortiz Monasterio, él fue uno de los cirujanos plásticos más reconocidos a nivel mundial mexicanos. Se puede decir que son 3, 4 los más reconocidos a nivel mundial, los pilares, lo que lo llamamos nosotros los pilares de la cirugía plástica mexicana, y él se dedicó mucho a la reconstrucción de los pacientes con problemas craneofaciales. Craneofaciales son de los que tienen como la frente muy grande, los ojos muy separados. Entonces él diseñó junto con el doctor Paul Tessier, bueno, fue alumno del Paul Tessier, pero después también hizo sus propias formas de operar, el doctor Ortiz Monasterio, del hueso facial, y decía, tráiganme el maestro decía, tráiganme un carpintero y lo hacen mejor y más rápido que ustedes. Cortar los huesos faciales. Pues sí, porque ellos están acostumbrados a usar sierras y a usar todo eso, ¿no? Tiene sentido, pues sí. Dice, pero la diferencia es cómo indicarlo, cuánto cortar y cómo cortar. Es una gran responsabilidad. Es gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Aparte, estamos en la medicina no es una ciencia exacta, desgraciadamente. No es una ciencia exacta que yo te diga 2 más 2 es igual a 4 y siempre 2 más 2 va a ser igual a 4. Todo el tiempo está avanzando la medicina. No, deja tú la medicina. La gente entre una y otra reacciona diferente. Claro. Y a veces hasta de un lado a del otro de la misma paciente reacciona diferente. Sí. Muy variable siempre cómo van a reaccionar. Y más si el paciente mintió, ¿no? También en sus antecedentes, ahí sí ya ni cómo ayudarle, ¿no? Pero en general, pues decía, somos disque conservadores, medio mochos, más bien doble moral. Yo diría que la mayoría de los potosinos, pero sí les salen de repente casos que le piden transformaciones muy drásticas, ¿no? En lo que me venía comentando, el tema de que quería parecerse a
Pikachu. Pues no sé, no era Pikachu, era uno de los... Un personaje. Un personaje de los que Claro. salían con él. Pues... ¿Ahí qué hace usted? ¿Qué le dice? Pues yo le recomiendo que no. Si es una cosa no muy drástica para mí, lo hacemos. Y también es bonito manejar de diferente manera los tejidos. A lo que voy es que obviamente a la hora que te dicen, a ver, ahí tienes un reto, que le levantes los ojos. ¿Cómo se los vas a levantar? Obviamente vas tú, revisas la bibliografía, qué es lo que han hecho otros. Después de revisar la bibliografía dices, bueno, este paciente tiene estas características, le puedo hacer esto, le puedo hacer lo otro, y ya dice uno sí o no. Claro. Por ejemplo, en los pacientes orientales, curiosamente, hay muchas cirugías que hacen ellos para occidentalizarse, para no parecer orientales. Agrandarse los ojos, me imagino, para empezar, ¿no? Pues no ves las caricaturas de los japoneses y de los coreanos. Es como un trauma bien. Con unos ojotes así redondos, grandototes. Sí. E inclusive la cirugía estética, que empezó principalmente con cirugía de la nariz, inició porque los judíos, que tenían un poder económico más o menos fuerte en Europa, y que, como dicen aquí en México, no negaban la cruz de su parroquia, porque pues son primos de los árabes, entonces tienen una narizota muy alta, y son narizones. Un judío empezó a operar judíos para que parecieran más europeos. Ok. No, pero me imagino que así han sido pues muchas peticiones que llegan ahí a su consultorio. Yo he escuchado incluso de los que más me han sorprendido, no que las haya hecho usted, creo que usted ha hecho implante de pantorrilla, un tema así, pero he visto incluso en otras polos del mundo que hacen hasta alargamiento de piernas. En China, como digo, como que cada región tiene, porque a los chinos y los japoneses, yo creo que la mayoría no son muy altos, hay muy altos, pero hay unos no tan altos. Claro. Y sí hay alargamiento de huesos, que esto más que uno como cirujano plástico, pues lo puede hacer. Hemos hecho de dedos, pero quien lo hace y lo maneja mejor son o deberían de manejar mejor son los ortopedistas. Ok. Pero es muy doloroso. No es así como que... ¿Pero de dedos como alargarlos? ¿O? Sí, uno de mis maestros, el doctor Luis Gómez Correa, que él estaba reconocido a nivel mundial como uno de los pioneros de la cirugía de mano, tenía un trabajo de cuando se les amputan los dedos, alargarle un poquito el dedo. Ok. Pero no es si un dedo es molesto porque tienes que poner fierros a los lados para después irle, ya sea con un tornillito, irle dando el tornillito para que se vaya alargando un cuarto o hasta menos de vuelta cada día para que te llegues tú. Es lo mismo si tú lo pasas a una pierna. Similar a la prótesis, digamos. Nomás que obviamente el hueso aquí está chiquito, el hueso acá en los muslos o en las piernas son más grandes. El aparato debe de ser más grande, más bromoso y más difícil. Ok. Hoy los materiales, o sea, ya de qué son, a qué grado ya han llegado el tipo de material de implantes, para poder asegurar a la gente que está seguro, ¿no? Que no va a poder correr riesgos como hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo los implantes que utilizamos más son los implantes de mama. Ok. ¿Sí? Y me hiciste recordar lo que yo les platico a mis pacientes, que sobre mi escritorio tengo 4 implantes de mama. El primero es un implante liso. El implante liso fue el que se empezó a utilizar allá en la época de los finales de los 60, me parece.
y se dejó de utilizar el implante liso porque producía un problema que se llama contractura capsular. Contractura capsular es que el busto se ponga duro, Okay. duro. Así tan duro que alguna vez operé a una paciente que le saqué como un cuadrito de este tamaño, así chiquito, y a la hora que rompo el tejido, se hizo así como una flor, y salió todo el implante de este tamaño. Ya le estaba generando alguna... O sea, el mismo cuerpo es algo que no es de tu cuerpo. Un implante es algo que Sí, no claro. es. Sí. Entonces, el mismo cuerpo hace una reacción ante el implante. Y esa reacción es la cápsula. Y ya hay ciertos grados de cápsula. Normalmente hay una cápsula delgadita, pero se puede poner así. Entonces dijeron los fabricantes de los implantes, si le ponemos a la superficie, la hacemos texturizada, vamos a engañar un poquito al cuerpo y el mismo cuerpo va a hacer así como ondulaciones para irse con el texturizado del implante. Okay. Y sí, se empezaron a usar esos implantes. Yo creo que, bueno, el problema que ahí se atravesó otro acontecimiento. El otro acontecimiento fue de que una esposa de un congresista en Estados Unidos tuvo cáncer de mama. Traía implantes puestos. Cuando traía allá empezaron, le puso una demanda a la compañía que hacía los implantes, a Dow Corning, que fue la compañía original que inició con la fabricación de los implantes. Uh-huh. La Dow Corning, como son allá los americanos, que pues ahora sí que todo lo hacen abierto, sin esconderse nada, tenía un estudio que había hecho en ratones y en el que el gel del implante en algunos podía producir cáncer en los ratones. Sí. Entonces de ahí se agarraron y se hizo ahora sí que un desgarriate, porque de ese estudio dijeron, no, pues todos los abogados te ponían allá, como son en Estados Unidos, no sé si has visto que te ponen, si tienes algún accidente, llámeme, yo le... Sí. O si se cayó enfrente de algún lugar, pues, yo le ayudo. Entonces empezaron a salir hasta anuncios diciendo de que si habían tenido, se les habían puesto implantes, ellos le podían llevar la demanda contra la Dow Corning y buscar por qué. Obviamente tronaron la compañía. Las autoridades de salud, que es la Federal Drug Administration en Estados Unidos, dijo, no se van a poner más implantes de rellenos de gel de silicona. Eso fue como en el 95, por ahí 97. Los únicos que se pueden poner son implantes que se vayan a rellenar de solución salina. No sé si habías escuchado, pues. Algo de, pues sí, sobre todo la evolución del tipo de... Sí. Y entonces dijeron, bueno, de todos modos, vamos a hacer un estudio para definir bien si los implantes provocan cáncer o no provocan cáncer. Y ya hasta le estaban colgando otras medallitas a los implantes, como enfermedades de la colágena, lupus, artritis, migraña, bla. ¡Órale! O sea, ya le dieron, todo era por culpa de los implantes. Por eso dijeron, hay una moratoria, no se pueden poner implantes de gel. Y allá sí, cuidado que te agarren haciendo. Castigaron a los cirujanos en general, o sea, por uno la llevan todos, ¿no? Pues no castigaron a los cirujanos, había otra alternativa, que eran los implantes. ¿Pero era más caro o sí era accesible? Era accesible, era más o menos igual. El único problema era inclusive más sencillo de poner, porque la incisión es más pequeña, porque los metías desinflados el implante y después ya obviamente hacías el lugar para poner el implante, metías el implante y lo rellenabas ya
con la solución salina, jalabas la manguerita y ahí dice que le tapabas. Ese era el problema. Que el problema era que el sello no era muy resistente. Okay. Y muchas personas, a la hora que se les abrían en un accidente automovilístico las bolsas de aire, les desinflaban los implantes. ¿Qué caso? ¿Qué casos? Y lo peor es que pues a la hora que con la compañía de seguros, oiga, pues se me ponchó, porque se le ponchaba, Sí, ¿no? sí. Pues la compañía dijo, no, eso no entra dentro. No entra, esto no tiene nada que ver. No entra. Bien interesante el estudio que hicieron ahí en Estados Unidos, porque buscaron una comunidad pequeña, hazte de cuenta como si hubieran ido a Santa María del Río, y hubieran buscado todas las pacientes que tenían implantes y las que se iban poniendo. Entonces las fueron llevando por más de 10 años. Estuvieron revisando si tenían mayor proporción de cáncer o de las otras enfermedades que comenté que la otra población de mujeres. Y también bien interesante porque que ese diseño de una comunidad pequeña, ni a ciudad llegaba, fue porque decían ellos que si lo hacían en una ciudad, los factores ambientales eran muy diferentes en una paciente, si estuviéramos pensando aquí en San Luis, una paciente que viviera aquí a un lado pegado a la minera, a otra paciente que viviera allá en la zona industrial, a las que viven acá en el norte, que yo creo que el norte y el sur son los menos contaminados, podríamos decir. Sí. Son factores ambientales diferentes. Entonces, por eso buscaron eso. Y después de, como digo, eso fue como en el 95, después de casi 15 años, dijeron, no encontramos ninguna relación del gel de silicón de los implantes. No me diga. con el cáncer o con enfermedades de la colágena. Entonces, se regresa, se quita la moratoria. Ya pueden poner implantes de gel, rellenos de gel. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la colocación de implantes en Estados Unidos estaba como en tercer lugar, de tercer lugar pasó a primer lugar. Claro. ¿Por qué? Porque todas las se detonó, sí, claro. Todas las que traían, buscaron cambiársela y estuvo, pues ahora sí que interesante. Pero si nos regresamos otra vez a la superficie del implante, ya habíamos hablado de los lisos, habíamos hablado de los texturizados, más o menos a finales de los 90 se empezó a relacionar la textura de los implantes con otro cáncer, con un linfoma de células gigantes. ¿Por qué? Porque si tú tocas el implante, hazte de cuenta como si estuvieras tocando esta pared, que es de pirol, me parece que se llama, ¿no? Como que estuviera rugosito. Okay. Y ese rugosito te talla el tejido. Ese tallón del tejido te va causando líquido, y ese líquido de inflamación puede ir degenerando y causar el problema del linfoma de las células. Hasta ahorita, y después de que pues hace 4 o 5 años era así como que ¡ay! El primer caso en México, y que el segundo caso, ha habido muy pocos casos en México, no recuerdo ahorita exactamente cuánto, pero en el mundo hay aproximadamente 850 casos de ese problema. Y se calcula que hay 14 millones de implantes puestos. O sea, es una cantidad muy, muy baja. Si, como dijeran, no es estadísticamente significativo. Pero obviamente, no porque sea estadísticamente significativo, vamos a quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Claro. Y lo que hicieron las compañías fue que hicieron un implante ahora microtexturizado, que tú lo tocas como si fuera liso.
pero sí tiene Agarre o sí. microtexturas para que no se haga esa cápsula que provocaban los implantes lisos. Hijo, qué impresionante, aparte estar aprendiendo y estar actualizándose todo el tiempo sobre este tipo de cuestiones. Luego hay muchas alertas o muchos riesgos que también yo creo que le corresponderá decirle a sus pacientes, a ver, ¿te quieres inyectar algo en las pompas? Pues alerta con esto, Primero, con esto. qué bueno que hablas de inyectables. La gente piensa bueno, y ustedes tienen la culpa. Ahora sí. No, pues es que es Digo ustedes como gremio periodístico tienen la culpa. ¿Por qué? Porque rostros que están desfigurados de artistas, sí. luego lo ponen, está todo botoxiado. El botox no causa eso. Y aquí vamos a la diferenciación de qué es cada uno de los inyectables. Ahorita vamos a hablar de la cara. El botox lo que hace es que paraliza los músculos. La peculiaridad de los músculos de la cara es que los músculos, en lugar de ir a mover un hueso, mueven la expresión facial. Con el tiempo vamos perdiendo grasa, el músculo se va haciendo más fuerte y se va notando más. Se va notando más las patas de gallo, las famosas patas de gallo, las líneas del entrecejo, las líneas en la frente, que es donde funciona principalmente el botox. ¿Por qué? Porque si yo paralizo el músculo, ya no se forma. Y son gotitas, se puede decir, lo que le vamos inyectando. Así, gotitas con una jeringa de la más chiquita que hay, que es la de la insulina, con la aguja más chiquita. Muy preciso, pues. Debe ser hasta uno preciso y debe de saber dónde ponerlo. Porque la gente piensa que para levantar la ceja hay que ponerlo arriba de la ceja y no, se debe poner abajo. ¿Por qué? Por la función de cada músculo. Okay. Caemos otra vez en lo mismo. Tienes que saber lo que estás haciendo. No, saber inyectar, pues mucha gente sabe. Entonces, ¿pero por qué le vas a poner la inyección así? ¿Y qué le estás inyectando, no? Y ya después nos vamos, que ese es el Botox. Bueno, el Botox es como decir Kleenex, que en lugar de decir pañuelos desechables, estamos hablando de una marca genérica o comercial, Botox. Okay. Y el genérico son pañuelos desechables. Claro. Acá es toxina botulínica. ¿Sí? Bueno, pero después empezaron a salir todos los rellenos. Los rellenos es para, como te había dicho, vamos perdiendo grasa para regresar ese volumen a la cara. Ese volumen perdido. Eso así como que se va haciendo uno, pues como pasita, se va chupando. Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que hay que hacerle? Meterle otra vez algo ahí. Alguna vez me llegó una paciente que le inyectaron colágeno. Traía el rostro desfigurado. Me dice, le digo, bueno, pues vamos a operarla. Le hice varias cirugías, 5 o 6 cirugías, me parece. No me acuerdo exactamente el número. ¿En qué lapso? En 2 años, más o menos. Porque no lo puedes hacer una tras de otra, sí, sino claro. que a ver cómo va con esto. Y después, todas esas sustancias que se inyectan después vuelven a salir. ¿Por qué? No sé de dónde salgan o cómo salgan. Uno dice, ya lo quité todo y vuelve a salir. Y ya después de esas cirugías, por cierto, se le habían inyectado en un salón de belleza. Después de que uno dice, ay, pues es una inyección, pues, ¿qué cosa? Pues, no pasa nada. Cualquier cosa invasiva no pasa, a tu cuerpo. Después de que ya le dije, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, pues ya terminamos, mire, quedó bien, ya se nota normal. Esa era cirugía reconstructiva, no era cirugía estética. Ya se ve normal y se pone a llorar la señora. Y me dice, Marta, yo, ¿por qué le pasa a doña Marta? Antes, pues gracias a Dios nos fue bien, mire, estamos bien. Dice, no, doctor, es que yo estoy muy agradecida con usted porque yo ya pensaba suicidarme. Uf. O sea, tan fuerte, o sea,
tan fuertes son las cosas de que te vayas y te pongas inyección con tu comadre o con los del gimnasio. Así ya, y así son las cosas. Y al grado que ya no te reconozcas en el espejo y digas, No, ¿qué hice o cómo le hago para regresar todo esto, no? y como estamos hablando ahorita de los inyectables de la cara. Entonces, Y ahorita, los permitidos entre comillas, ¿no? Porque no, ya hemos porque hay sabido muchos de no permitidos, silicona, aceites, el mismo colágeno empezó como relleno para la cara y yo creo que nadie lo pone de mis compañeros. Igual también en algunos otros lados, pues quién sabe qué estarán poniendo. Ahorita hay productos, principalmente el ácido hialurónico, el ácido poliláctico, que son los que están reconocidos para inyectarse. O sea, los más reconocidos, Sí. pero no son los únicos. No, pues son en sí lo que utilizamos los cirujanos. Ok. plásticos. Y la hidroxiapatita, son 3. Son 3 nada más. Fuera Son de tres. eso, duden, o sea, Fuera de cuestionen. eso duden, sí. Fuera de eso duden. Y lo que yo utilizo mucho, que tiene menor riesgo y tiene mayor duración, es la grasa de la misma paciente. Claro, porque es tu mismo cuerpo. Es un práctico. cuerpo. Y a lo largo de todo este tiempo que usted ha desempeñado su profesión tan maravillosa y tan admirable, pues también ha sido parte o integrante de varias asociaciones, de colegios de médicos, pues incluso como líder, ¿no? Entre su comunidad de médicos. ¿Cómo ha sido para usted esa situación? Preocupa a esos cuerpos colegiados de médicos cirujanos, sobre todo aquí en San Luis Lo que nos Potosí? preocupa es lo que estamos platicando ahorita de las inyectables y de que cualquiera puede hacerte cualquier cosa y cualquiera te puede inyectar cualquier cosa. Hace rato me comentaste lo de las inyecciones del glúteo. No hay ahorita, se está probando un ácido hialurónico, pero sale muy caro aumentarte el glúteo con ácido hialurónico. Más o menos el mililitro de ácido hialurónico anda como en 4,000 pesos, más o menos. ¿Y cuánto requiere el glúteo? Un glúteo, pues te estaba diciendo de las muchachas de Sinaloa que les andan diciendo hasta 1 litro. No, bueno. Si tienen para eso. ¿Cuándo lo van a costear, no? Y entonces a la hora que empiezan a meter otros que no son cirujanos plásticos, como tú dices, aceite de cocina, aceite de bebé, aceite de carro, el caso de Alejandra Guzmán, El más emblemático, el claro. más emblemático. Híjole. ¿Cuántas cirugías se llevó Alejandra Guzmán para que su problema se estabilizara? Tiene decenas de cirugías, ¿verdad? Entonces, eso, ahora sí que entrelazando a la pregunta que me hiciste, porque ya me estoy yendo por otro lado, eso es la principal temor. Alarma. No alarma, sino que tanto la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos como el colegio de aquí del estado, es lo que siempre estamos tratando de buscar, de educar un poquito a la gente para que se vayan con un cirujano plástico certificado. Eso es lo que siempre tratamos de buscar, tratamos de hacer. Estamos buscando que cambien las leyes en los estados, entre nosotros, de los diferentes estados. Mire, nosotros ya hicimos esto, vamos a hacer lo otro. Y sí, yo estuve ya como presidente del colegio de aquí de San Luis, y he estado en la mesa directiva de la Asociación Nacional, y ahorita sigo en la mesa directiva del colegio de San Luis, buscando principalmente eso, de que nuestras leyes estén adecuadas para proteger a nuestra población ante toda la ola de charlatanería que hay en la cirugía plástica. Porque existen, lo hemos visto. Hay historias en San Luis. Platicábamos el caso de la policía ministerial. No, aquí tal vez lo de inyectables no es tan
no me ha tocado tanto, Ok. pero en México hay desgracias, principalmente por la inyección de glúteos. Por ahí tengo yo algunas fotos de todo eso, de gente que se muere porque el problema no nomás es que se te hagan bolas y después de que se te hagan bolas, se te hagan úlceras, se te abra la piel y empiece a salir por ahí líquido. No, sino que eso daña tu sistema general de tu cuerpo, entre ellos a tus riñones, te los tapen y bye bye. Sí, bueno, lo último es llegar a la muerte, que es muy... O sea, es una delgada línea entre... Eso, y a lo mejor va a decir, ay no, pues es que el doctor quiere asustarnos. No, no es que los quiera asustar. Unas inyecciones de esas pueden llegar a la muerte. A mí alguna vez me tocó atender aquí en San Luis a una muchacha que le habían inyectado para aumentar el busto aceite, no supe yo de qué aceite era. No se lo inyectaron aquí, se lo inyectaron en México y me comentó, la persona que me llevó a que me inyectaran falleció de esto. O sea, así es tan crudo, o sea, tan crudo. Sí. Tan impactante conocer esas historias y que se den cuenta ya después de, bueno, al menos no sigues con esa, no insistes en seguir con esos ahorita lo que está, charlatanes. podríamos decir, entre paréntesis, de moda en el gimnasio, son los famosos péptidos. No sé si has escuchado. No lo he escuchado. Porque también nosotros tenemos que estar, pues ahora sí que actualizado sí. También de no nomás de lo que está bien, sino de lo que está mal. Obviamente cuando te empiezan a preguntar, oiga doctor, ¿y los péptidos sí funcionan? ¿Pero qué es? Péptidos se refiere a que el músculo está formado principalmente por proteína. Ya ves que cuando hasta tienen sus botezotes así de proteína, y ya ahorita en todas las tiendas hay proteína para aumentar la masa muscular, ¿no? Y las proteínas cuando se van uniendo, pues ahora sí que la proteína es como si fuera, si estuviéramos hablando de humanos, es como si fuera un humano la proteína, ¿sí? Y ya cuando se van uniendo, se llaman péptidos. Ok. ¿Qué es lo que sucede cuando tú metes una proteína no propia al cuerpo de otra persona? Que lo que te produce más reacción de tu cuerpo es la proteína. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tu cuerpo va a decir, mira, esos no son de aquí. Y llegan tus glóbulos blancos, tus inmunoglobulinas, todo tu mecanismo de defensa que tenemos en nuestro cuerpo, y se lo echan. Entonces no te va a servir de mucho. El problema es que si tú vas a poner a trabajar en eso a tus, podemos decir, a tus policías de tu cuerpo, que es la respuesta inmune, es como si a todos los policías los mandaras a una manifestación y por acá dejaras a toda la demás ciudad descuidada. Todo tu cuerpo lo estás dejando descuidado. Y esa reacción puede darte otra reacción. Entonces es otro de los como alarmas o focos rojos que están como siguiendo. Bueno, por eso a mí cuando me dicen, oiga doctor, ¿y los péptidos? Pues no. No, para mí no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque obviamente si yo dijera, no, pues es que el péptido lo hicieron con proteína del propio paciente. Hablando de biología molecular. De que te sacaran un pedacito de músculo y ese músculo se lo llevan al laboratorio y hacen más músculo. Que todavía no existe eso, ¿no? Claro. Pero, bueno, también se ha trabajado en eso. Entonces, ahí sí, porque es de tu cuerpo. Y todavía, digo, que sí se ha trabajado en eso, ¿por qué? Porque yo he estado, en alguna época me dio la loquera
no la loquera, sino por el mismo afán de conocer más y de saber más, me inscribí a hacer la maestría en biología molecular en el IPICIT. Y esto, ¿por qué fue que me inscribí? Porque hace rato mencionaste de las pantorrillas, después a ver si podemos platicar algo de eso. Por las pantorrillas me invitan a mí a una reunión que era petit comité nomás, de cirujanos plásticos extranjeros, principalmente americanos, más o menos 10, y 10 cirujanos plásticos mexicanos. Okay. En esa reunión lo que hacíamos era intercambio de ideas. O sea, tú no podías ir y llegar, no, yo voy a la reunión y nomás voy a ver. No. Tú tenías que llevar de lo que tú estabas haciendo en el año y algo interesante para comentarlo con ellos, y ellos te hacían y te deshacían. En alguna vez que yo llevé algo de cara, que también me gusta mucho de lo de cara, lo que me dijeron, no están bien tus fotos, porque el paciente está viendo para diferente lado. O sea, uno está viendo para arriba y otro está viendo para abajo. O sea, es lo que le observaron. No, o sea, de tan detallistas que son ellos. Sí. Y la primera vez, para esto, la plática es en inglés. La primera vez que me paro yo enfrente de ellos y les digo yo, pues discúlpenme porque mi inglés no es muy bueno, y aparte estoy aterrado porque estoy enfrente de mis superhéroes de la cirugía plástica. Yo a muchos de ustedes he pagado cursos en Estados Unidos para ver sus pláticas. Y ahí los tenía. A la par. A la par, Estaban porque a la par. esa era la idea. Sí, de claro. Que tanto ellos... Colegas, o sea. Ahora sí, codeándome con ellos, ¿no? Y un día, llega a esta reunión el doctor Coleman de Estados Unidos, como en el 2004, 2005, y nos presenta su trabajo sobre la inyección, sobre la grasa. Y nos dice que la grasa tenía células madre. Así como la expresión que tú hiciste, así como células madre. Y yo dije, pues la grasa nomás es grasa, nomás tiene aceite. No, tiene células madre. Todavía yo no hacía nada con lo de la grasa, que se te decía yo que yo hago muy frecuentemente eso. Y entonces, pues esa reunión era de que empezaba los trabajos un jueves en la tarde, se presentaban los temas. El jueves en la noche era la cena de recepción, nomás éramos muy poquitos, pues convivíamos muy, muy cercanamente. El viernes siempre se hacía en un lugar paradisíaco. El viernes nomás era en dar otra vez los 20 juntos, en dar paseándonos en algún lugar. Y el sábado otra vez en la mañana era seguir con los trabajos, y ya en la noche era la cena de clausura. En la cena de clausura, pues a mí me impresionó eso de que, ay, tiene células madre. Yo dije, no, esta nomás nos viene a chorear aquí. ¿Cómo que células madre? Y le pregunté yo al doctor, le digo, oiga doctor, ¿y cómo prepara usted la grasa para poner en los pacientes? Y me contesta, ¿ya leíste mi libro? Y se regresa. Y digo, no. Y me dice, cuando lo leas, me hablas por teléfono, si tienes alguna duda. Yo dije, ay, así como diciendo, qué buena onda, ¿no? Para decir más feo. Claro. Qué buena onda. Obviamente regreso, me pongo a revisar, me pongo a buscar sus artículos, me pongo a hacer eso, y lo que me impresionó era que el doctor en la comunidad de cirujanos plásticos europea estaba muy reconocido, que son así como medios antagonistas. Dije yo, caray. Y ya después empecé a revisar todo, y pues sí, que sí tiene células madre, la grasa. Y entonces, obviamente compré su libro,
lo revisé muy bien, empecé a hacer yo sus técnicas aquí en San Luis. Me ha ido muy bien en cuanto para como relleno es muy, muy bueno. Y un día un paciente parapléjico que yo conocía porque había tenido problemas de úlceras, inclusive mi tesis que yo hice para titularme de cirujano plástico es el tratamiento de úlceras isquiáticas. Isquiáticas es aquí en la mitad de la pompa, se le hace un hoyo a los que andan en sillas de ruedas por tanto tiempo que están sentados y no se mueven. Uno lo hace inconsciente y se está moviendo y mueve y no está siempre sobre el mismo sitio, ¿no? Yo lo traté, le fue muy bien y un día va y me dice a mi consultorio: oiga doctor, pues fíjese que estoy guardando mi dinerito porque en Guadalajara dicen que están poniendo células madre para regenerar la médula espinal. Le digo: ¿y de dónde van a tomarte las células madre a ti? No, yo que ya las tienen ellos. Pues no puede ser. ¿Por qué? Porque lo mismo que estábamos platicando hace rato, que nuestro cuerpo tiene policías y por eso no puedes, cuando te donan un riñón, a una persona que le ponen un riñón, le tienen que dar medicamento de por vida para bajarles, para que esas pues de policía que tenemos en nuestro cuerpo no reconozca el riñón y como que se haga tonto y siga funcionando. Entonces, por supuesto que le advirtió, ¿no? Le advirtió. Le digo, si quieren, nosotros podemos. Yo estoy trabajando y sí todavía estoy en contacto con los del IPICIT. Esto lo hice por fuera del IPICIT. Y le dije: si quieres, podemos ponerte grasa tuya, ponértela para ver cómo va funcionando. Hicimos varios pacientes, él fue el que mejor se avanzó, obviamente no llegó a caminar, pero lo que me dijo él es que para él había sido de gran ayuda de que podía controlar mejor sus esfínteres y podía mover mejor las manos, porque casi era cuadripléjico, porque tenía poco movimiento de las manos. Entonces, todo eso... Sí, claro, nos resulta yo creo que lejos de satisfactorio, como muy reconfortante de... Pues es que es muy reconfortante, pero se puede decir que es algo que no se ha seguido, como que se vio ahí que había algo, pero ahí está. ¿Sí me explico? Sí, pero es importante. Ha sido muy importante para su carrera. Yo nada más quiero concluir con esto, doctor. Bueno, mencionábamos que también usted es de los pioneros en hacer el tema del implante de pantorrillas, ¿sí, verdad? ¿O sí? ¿Cómo es? No soy el pionero. En Brasil fueron los pioneros. Pero en México, digamos. No, porque yo aprendí en México. Bueno, ahora sí que déjate platico. Ok. Sucede de que en Brasil se empiezan a poner implantes de pantorrilla al mismo tiempo, en el mismo año que en Canadá. Ahorita no recuerdo exactamente el año. 1982 me parece. Al mismo tiempo sacan artículos en Canadá y en Estados Unidos y en Brasil de implantes de pantorrilla. Aquí nuestro cuerpo tiene diferentes planos, igual como en el busto, por ejemplo. En el busto se pueden poner los implantes nomás por debajo de la glándula mamaria o por debajo del músculo. Hazte de cuenta que los implantes que se estaban poniendo y los que yo aprendí a poner, que me enseñó un doctor que hizo su especialidad allí en Brasil, era nomás por debajo de la piel y de la grasa, y hay una capita que se llama fascia. Entonces ahí los poníamos. Ahí se ponía. Hay implantes para las pantorrillas, tanto de gel, iguales a los del busto, pero alargaditos, obviamente, ¿no? Y también hay de elastómero de silicón, como los que se ponen en los mentones principalmente,
que es ya más durito y no tiene gel, sino es un plástico más duro. Empecé yo a poner los que se ponían en Brasil, que inclusive quien los vendía era una compañía brasileña, y empecé a tener problemas con ellos, problemas de seroma. Seroma quiere decir que producían mucha irritación, mucho líquido, mucha agua, y aparte, hazte de cuenta que es como una salchicha, no tiene bien definido su terminación. Empecé a utilizar yo los otros, los más duritos, los de las tomas de silicón. Me fue mejor, pero en ese plan. Y aquí lo importante es platicar con el paciente, conocer al paciente y conocer las necesidades del paciente. Porque llega una paciente que ya le había puesto los implantes de pantorrilla en ese plano y me dice, esa muy amiga mía, y me dice, oye Marco, dice, pues me gustan mucho mis pantorrillas, pero se toca que traigo algo ahí. Porque están más duritos y más. Y dice, ¿y qué tal si un día mi novio me agarra el chamorro y me va a decir, pues, ¿qué traes ahí, no? Sí, claro. Me dice, no hay otra forma de ponerlos. Le digo, pues, hasta ahorita no, que yo sepa, no hay otra forma. Pero déjame revisar. Y esto lo tengo así tal cual en mi plática, que gracias a la cirugía reconstructiva, en la cirugía reconstructiva es muy difícil y muy frecuente que el tercio proximal de la pierna, el tercio proximal es esta parte. Cuando hay fracturas, les ponen placas los ortopedistas y esas placas se expongan. No se puede cerrar más que llevando tejido nuevo y ponerlo sobre la placa. Y el tejido que llevamos es el músculo de la pantorrilla, el músculo gastrocnemio, así se llama. Entonces dije yo, a ver, yo he hecho varias de esas y no he encontrado ningún problema abajo del músculo que pueda dañar yo a la hora de que ponga allí el implante. Entonces, pues platiqué con mi amiga y le dije, mira, pasa esto, así, 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 tú vas a ser la conejillo de Indias, si tú me dices, vamos adelante. ¿Tú piensas que no hay ningún problema? Yo pienso que no hay ningún problema. Y ahí empecé yo a poner los implantes de pantorrilla por debajo del músculo. Y esto salió publicado en una revista a nivel internacional. Después de que salió publicado la revista a nivel internacional en el 2005, esa salió en el 2002 o 2003, y 2 años después salió en el Yearbook. El Yearbook es como que son los mejores artículos, los ponen en ese libro, los mejores artículos que salieron en el año de cirugía plástica los ponen en el libro. Ahora sí que tuve esa distinción de que me los pusieran ahí en el Yearbook. Y fue por lo que me invitaron a ese grupo que ya estábamos comentando hace rato. Ok. No, pues gran aportación. La verdad es que gran aportación por su misma curiosidad de aprender y de conocer y de proponer, pues es ¿no? Todo un círculo. Claro. Aquí ya podemos decir virtuoso. Virtuoso, sí. ¿Por qué? Porque primero escuchas al paciente. Después de escucharlo, revisas. Después de revisar la experiencia que tiene uno con la cirugía reconstructiva. Claro. Que para mí la cirugía reconstructiva es la base de la cirugía estética. Claro. Porque hay otros que no hacen cirugía estética o que hacen otra especialidad, dicen, no, pues es que yo ya hice. Pero todo la experiencia que te da el estar haciendo cirugía reconstructiva es grandísima para cuando tú quieres operar, por ejemplo, un párpado. Claro. Todo el conocimiento que ha absorbido durante todos estos años. Y todo el conocimiento que tienes que estar volviéndolo a tener. Y por lo mismo debe aportar algo más, ¿no? Avanzar, estarse actualizando. Yo creo que en todas las profesiones en general hay que actualizarse para no quedarse estancado, no quedarse atrás. Pero si algo habla de un buen doctor, un buen cirujano, es porque es el único, ¿no? El que te puede aconsejar mejor, ¿no? De mejor manera, qué es lo que te además de ese queda. Grupo que te digo,
pues me han llamado compañeros, ya no pacientes, me han llamado compañeros a operar en diferentes partes de la República. Me habían llamado ya para antes de la pandemia a dar unas pláticas a Argentina. Las tuve que dar por Zoom. Por Zoom, tanto en Chile como en Argentina. Y les digo yo que del 18, en el 18, tuve mis 5 minutos de fama porque ese trabajo fue aceptado para presentarse en el Congreso Americano de Cirujanos Plásticos, que es así como que nuestro top. Claro, la cumbre del cirujano. Y me dieron 5 minutos, por eso digo que fueron mis 5 minutos de fama. Y quiero concluir esta charla porque ya es que es un mundo impresionante la cirugía plástica, que esa es su base como profesionista, pero sabemos que también ha incursionado o se ha desempeñado en el servicio público, ¿no? Ahí en el ISSSTE. Pero en general quería preguntarle, como doctor, como médico, pues, ¿cómo es el tratamiento de sus pacientes? ¿Cómo se ha regido usted o qué principios son los que siempre tiene presente, sobre todo también en la función pública, ¿no? Como médico general. Mira, yo he tratado de llevarme por mi vida con 3 máximas. Una que viene en la Biblia, tratar a la gente como me gustaría que me trataran. La otra, no le temo a la competencia, le temo a mi incompetencia. Y la otra es, yo puedo hablar mucho, prometer mucho, los resultados son los que cuentan. Y eso yo creo que... De ahí parte usted su trabajo. De ahí parto. Y a lo mejor, pues he tenido desavenencias con alguna persona, pero trato de lo más posible no tenerlas. Mis desavenencias han sido principalmente con autoridades. ¿Por qué? Porque, sí, como tú comentaste, yo estaba en el ISSSTE, ahorita ya no lo estoy. Okay. Yo estaba por esa, ¿cómo se llama? No, se me viene la palabra en inglés, retroalimentación, que te da el hacer la cirugía reconstructiva para aplicarlo tú en la cirugía estética. Muy padre hacer reconstrucciones mamarias, por ejemplo, que estuvimos haciendo reconstrucciones mamarias en el ISSSTE, y que, como alguna vez yo les comenté, la institución, el ISSSTE, pues la institución que yo conocí, ahí estuve yo de interno, era cuando estaban los mejores doctores de San Luis y maestros de la Escuela de Medicina, daban atención en el ISSSTE. Y una atención muy parecida a la que te dan en un lugar privado. Porque después empezaron a decir, no, pues es que tiene que estar cumpliendo sus 8 horas o 6 horas. No hay un lugar que tú digas, tengo mi consultorio, ni una silla tienes tú ahí. Pero para mí lo más importante es una adecuada atención del paciente. Te comento nuevamente, en ninguna institución particular, pues a lo mejor está a un lado el consultorio del doctor, pero no está a un lado del paciente o no está ahí. Claro. Entonces, para mí todavía la medicina, pues por desgracia, la medicina institucional, la calidad va en detrimento. ¿Se estancó? No, yo creo que no está estancado. ¿Va para atrás? Va para atrás. Hijo. Va para atrás porque antes los nuevos médicos que llegaban se enrolaban al Seguro Social y ahí se quedaban esperando algún día llegar a tener su pensión. Ahorita las pensiones ya no son atractivas en el Seguro Social. En el ISSSTE, pues imagínate, por hacer una guardia de 8 horas, no sé, 6, 8 horas, yo creo que les piden 8 horas, te pagan 400 pesos. ¿Cómo cree? O sea, ni...
El salario, se puede decir que el salario que tiene o que tenía yo como médico de base, pues sí es no es nada significativo, vamos. Si lo compara uno con lo que puede hacer afuera, pues ¿qué es lo que están haciendo ahora los muchachos? Que llegan al ISSSTE ni lo ven ya, por lo mismo. Se llevan a sus pacientes, yo creo. Mejor. No se los llevan, mejor se van por 400 pesos, pues hasta de 100. Yo creo que un lavacoches, un descuido gana más. Pues en peligro y sí, ¿eh? Sí, esa cantidad es ínfima y... Para mí hay que buscar otra manera de la medicina institucional cuando hacia el del médico hacia los pacientes, buscar otra manera. Yo tuve la oportunidad también dentro de mi especialidad de estar en un hospital en Estados Unidos, en el Hospital San Lucas Roosevelt. No voy a decir que yo fui a operar allá, no. Allá nomás te dejan ver. Y ahora sí que ya es mucho. Porque si a los muchachos de allá, como residentes, no los dejan hacer mucho, ya hasta que sales, pues ahora los que vamos de visitantes, pues menos, ¿no? Claro. Pero estuve yo allá y a mí me llamaba la atención que sí, el doctor llegaba, el jefe llegaba a las 7 de la mañana. Y nunca supe a qué hora se iba, porque yo iba a 5 o 7 de la tarde y ahí todavía estaba el doctor. No sé qué hacía. Pero todos los demás a las 5 de la tarde, bye bye. Y alguna vez, como todos tenemos familiares en Estados Unidos, hubo una fiesta familiar, vinieron mis primas de allá, y me pregunta una de ellas, bueno, ¿y por qué ni te hemos visto, primo? Si no, ¿dónde, qué haces? Pues estoy trabajando, y tan tarde, dice, allá a las 4 de la tarde, dice, ya no encuentro uno médico. Y si lo encuentra, tiene que ir a una urgencias y le sale muy caro. O sea, sistematizado totalmente. Lo que sí es que yo lo que vi es que el médico no tiene que andar como el médico potosino, que tienes que ir a la Loma, que tienes que ir a la Bene, que tienes que ir al de la salud, y después todavía tienes que ir al ISSSTE o al Seguro Social, o sea, tienes que andar corriendo para todos lados. Ellos tienen su hospital, ahí tienen su consultorio y ahí ven sus pacientes, tanto institucionales como privados. ¿Se podrá hacer eso? No lo sé. Y la verdad ahorita ya no tengo afán de andar pensando. O tiempo incluso, ¿no? Ya está como enrolado más a lo que se dedica usted. A lo que me dedico, por ejemplo, de las pantorrillas. Te comenté ya que yo lo presenté. Me han regañado, y con justa razón, porque no he vuelto a presentar el seguimiento. La paciente esta que te platiqué lleva 22 años que hicimos eso. Ok. Y no he vuelto a presentar algo. Todavía lo presenté yo con pocos pacientes, me parece que eran 6 pacientes con lo que presenté yo mi trabajo, que digo que es a nivel internacional, y un cirujano plástico de Turquía, como 5 años después sacó, no, yo lo hice primero, nomás que no lo había publicado. Bueno. Pues bueno. el que pega primero pega 2 veces. Pero es lo que me dicen, tú tienes la culpa, porque no has publicado otra vez eso del trabajo. Y no he publicado eso, y por ejemplo el año pasado, yo siempre que voy al Congreso Nacional de Cirugía Plástica, que nomás he faltado a 2, en casi 25 años, porque en 5 años no estaba dentro de la asociación, en casi 25 años he faltado a 2 o a 3, en todos siempre yo me he puesto la propia meta de que tengo que llevar, para ir al Congreso tengo que hacer alguna investigación, algo para presentar a mis compañeros. No llegar con las manos vacías. No nomás llegar a ver y sentarme y chacotear, no. Sí. Sino llevar algo para compartir con mis compañeros. Siempre he tratado de hacer eso. Este año el Congreso va a ser en Mazatlán,
que por cierto ahí fue donde presenté por primera vez los implantes de pantorrilla. Ok. No, pues ahí se va a inspirar ahí con muchas habitantes de Sinaloa que les gusta mucho, ¿no? También. Y estoy pensando ya qué voy a llevar para presentar. Ya 2022 entonces, ¿como en qué mes más o menos? 2022. Además de una propuesta que traigo para mis compañeros del Día del Cirujano Plástico, porque se ha estado conmemorando el 7 de diciembre, pero si uno se pone a revisar, que tengo yo esa manía, el 7 de diciembre se inició a conmemorarse en Brasil, porque fue cuando se inició la Asociación Brasileña de Cirujanos Plásticos, okay. El 7 de diciembre de 1948. Okay. Curiosamente, la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos se inició el 18 de noviembre del mismo año. Mire. Entonces yo les digo, bueno, ¿por qué vamos a estar festejando? Que sí, los queremos mucho y a la Asociación Brasileña. Pero pues ya hicieron su propia historia aquí en México, aparte, entonces... Vamos primero nosotros. Y te lo aseguro, en aquella época, uno de los pilares de la cirugía plástica mexicana, el doctor González... ahorita se me es otro apellido. Él era un agente también reconocido a nivel internacional, González Ulloa. Él era reconocido, que inclusive todavía yo tengo un libro y utilizo su sistema para saber de qué tamaño voy a poner un mentón, y no nomás de ojo de buen cubero. Pues como que como 2 o 3 milímetros que te ponga, no. Hay un trazo que él definió y que si uno lo saca, te dice no más o menos. Exactamente cuánto poner. Okay. Él fue el que inició la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos. Te lo aseguro que debe de haber estado punteándose con el brasileño para ver quién lo hacía primero. Para que después digamos, no, pues sí, vamos a festejar a los brasileños, porque estamos festejando, para mí estamos festejando, claro, a los brasileños. O ponernos de acuerdo a nivel mundial. Para un solo día. Porque también en julio, es decir, no recuerdo exactamente el día, los hindús dijeron que tenía que ser la fecha del Día del Cirujano Plástico en esa fecha. Que porque la cirugía plástica, la cuna de la cirugía, estoy hablando cuando digo de la cirugía plástica, es en la India. Y sí, los primeros trabajos que hay bien definidos, bien documentados de reconstrucción nasal fue en la India, porque en aquella época a los ladrones y a los criminales les amputaban la nariz. Okay. En aquella época estamos hablando, me parece que 1000 años antes de Cristo. Ya desde entonces, imagínense. Desde entonces. Y entonces los hindús, obviamente yo cuando se regeneraban o cuando tenían dinero para hacerlo, no sé, ahí a quién sabe, hacían lo que nosotros llamamos el colgajo hindú, que sacaban piel de la frente para bajarla y ponerla y reconstruir la nariz. Curiosamente, eso se sigue utilizando actualmente. Qué impresión. Doctor, tengo que terminar yo esta plática porque si no nos podemos quedar todo el día interminable. De cirugía plástica es impresionante. Ojalá podamos hacer como una segunda parte, a ver cómo le fue en Mazatlán, las aportaciones, lo que le dejan sus colegas. Yo quiero reconocerlo públicamente por todo el trabajo que ha hecho, no solo la cirugía estética, la reconstructiva, que también es pues una aportación para San Luis Potosí muy importante, y pues usted es de los más reconocidos junto con un grupo muy élite, ¿no? De cirujanos. Alguna vez, poco tiempo después de que llegué aquí a San Luis, yo llegué en julio del 91, en febrero del 92 operamos a una niña que había nacido únicamente con 2 dedos. Hijo. Le faltaban estos 3 dedos. El dedo más importante de la mano es el pulgar. ¿Por qué? Porque hacía ponencia con los otros dedos. Okay. Inclusive el maestro Luis Gómez Correa, que ya lo mencioné hace rato,
decía que por eso nos desarrollamos una inteligencia superior por tener pulgar. Se dice eso, ¿no? Tengo un amigo él sí es reconocido. Reconocido internacionalmente porque él hizo cirugía plástica, lleva 2 años arriba que yo, y después hizo 1 año más de cirugía de mano ahí mismo en el Hospital 20 de Noviembre, y después se fue a Louisville, Kentucky, a hacer cirugía de mano y microcirugía. Y se ha dedicado a operar única y exclusivamente mano y nervio periférico. Ahorita es una eminencia a nivel mundial de nervio periférico. Entonces, en aquella vez, nos seguimos tratando con la misma cordialidad, pero aquella vez yo le hablo y le digo, oye Jorge, se llama Jorge Clifton el doctor. Le digo, Jorge, aquí hay un caso interesante para hacerle una transposición de ortejo. Ortejos son los dedos de los pies. Ok. Le hablo y le digo, no, me dice, oye, no, pero eso no está publicado, no ha salido que se pueda hacer. Le digo, pues yo pienso que se puede hacer. Dice, mira, ¿cómo ves? El próximo mes va a haber un congreso de cirugía de mano en León. Van a venir mis maestros de Louisville, Kentucky. ¿Cómo ves si se los presentamos? Llevé yo todo, se los presentamos, y dice el doctor Checker, dijo, pues no está publicado, dice, pero está interesante, yo le recomendaría que lo hiciera. Ahorita, obviamente eso fue en el 92, era una niña de 3 años, ahorita ya te imaginarás, y se siente muy bonito, que no es su mano dominante, obviamente, pero la utiliza. Claro. La utiliza para hacer sus cosas. Yo quiero agradecerle mucho que haya venido aquí a este podcast, doctor. De verdad, ojalá pudiéramos ser más partes de esta plática, de esta gran charla. Y pues ya sabe, cuenta con mi amistad desde hace mucho tiempo. Igualmente, y por eso, me da mucho gusto que por haya eso estado busqué aquí. el tiempo para estar aquí contigo. No, hombre, mi aprecio para usted, la amistad doctor. que llevamos. Así es. Y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor. Esto fue el podcast de Perfiles con el doctor Marco Calixto. Muchas gracias. Muchas gracias.